Bien, señores, tenemos con nosotros al ex vicepresidente, el doctor Rafael Alburquerque, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, y está en los trabajos del Congreso, profesor Juan Bosch, de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Doctor, en alguna oportunidad, y escúcheme que empiece con esta pregunta, la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo empezará a hacer oposición, aunque sea tímida. Ya. Bueno, muy buena pregunta, Julio. Muy buena pregunta. La Fuerza del Pueblo está haciendo oposición, pero también sabemos que hoy por hoy el COVID está en un 34% la positividad, 17.6 en las últimas 4 semanas, y por tal razón, para nosotros lo importante es la salud de este pueblo y tenemos que contribuir en todo lo que sea necesario para poder hacer frente a esta pandemia. Ahora, cualquier medida que adopte el gobierno que sea en perjuicio del pueblo dominicano, tú puedes estar seguro que la Fuerza del Pueblo habrá de enfrentarla, como lo ha hecho sobre todo a través de su bloque de legisladores, criticando aquellas medidas que nos parecían incorrectas y con la finalidad de que pudieran corregirse. De manera que sí estamos en la oposición, pero en una oposición responsable y en una oposición constructiva. Bien, pues vamos inmediatamente a continuar con las preguntas. Lencha, adelante. Profesor, bueno, un gran abrazo, profesor. Bien, entonces Fuerza del Pueblo aspira a ser un partido diferente. Como partido nuevo que es, tiene que también ofertar una nueva imagen, una nueva práctica, un nuevo estilo. ¿Por dónde andan esas novedades que la Fuerza del Pueblo pretende colocar en manos de la sociedad y del pueblo dominicano? Mira, la Fuerza del Pueblo es un partido que acaba prácticamente de nacer en octubre del pasado año y nosotros estamos en este momento en la realización de nuestro Congreso, del Congreso Profesor Juan Bosch. Es el Congreso, si se quiere, un Congreso constitutivo, aunque ya nos constituimos porque fue el resultado de un acuerdo con el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Este Congreso es el que va a marcar cuáles van a ser las líneas políticas a seguir por el partido La Fuerza del Pueblo. Ha sido un Congreso importantísimo. En noviembre tuvimos, coincidiendo con el Día de la Constitución, nuestra asamblea inaugural, que fue presencial, pero a partir de ahí ha sido un Congreso que se ha llevado a cabo por las vías de las plataformas digitales. 13,000 delegados, 7,000 de ellos pues actuando activamente a través de las redes sociales, en este momento realizan las tareas de discutir los diferentes aspectos doctrinarios de la Fuerza del Pueblo, la línea política, los estatutos, las normas, la política internacional, la política frente a la mujer, la política frente a la juventud, la relación entre Estado, partido, sociedad, en fin, toda una serie de temas que se discuten en 17 mesas. En esas mesas hemos escogido pues juntas directivas, unas encargadas de redactar los documentos, otras por la parte técnica. Pongo un ejemplo, yo dirijo la mesa tercera, que es la sobre estatutos y normas. Bueno, nosotros hemos estado, no ha habido descanso, todo el mes de diciembre, a pesar de la fiesta, hemos estado siempre en comunicación permanente por las vías de las redes, y ya tenemos más de 400 y tantas propuestas para los estatutos
y las normas complementarias. Y ahora pues ya hay una comisión que está clasificando esa propuesta y a partir ya de mediados de este mes de enero comenzamos entonces a someter la votación a ver cuáles de ellas pues estarán aprobadas y cuáles estarán rechazadas por la comisión, y las que se aprueben pues van a ser sometidas ya a la plenaria final. Por esa razón pues la Fuerza del Pueblo podemos decir que está en un proceso de construcción y este año será pues el año de la consolidación de la Fuerza del Pueblo como primer partido de oposición. Anibelka. Bueno, es en un orden diferente al tema partidario y tiene que ver con un tema que se ha tratado de manera reiterada esta mañana aquí en el programa y en una parte de la discusión, de hecho, usted estaba conectado. Entonces, tomando en cuenta estas falencias, estas situaciones que en momentos reiterados vemos en nuestra justicia, ¿entiende usted que es necesaria en este momento que inicie una nueva reforma de la justicia, una reforma integral que implica cambios de leyes, que implica quizás el apoyo que se pueda dar o las herramientas al Ministerio Público y a los propios jueces? Mira, yo creo que ha habido una gran reforma de la justicia en los últimos años. Te lo digo ya no como político, sino como abogado. Ya los tribunales no son los tribunales de mi época, incluyendo los propios establecimientos físicos que cuando yo ejercía, pues había que tener cuidado hasta con los pantalones, porque uno se sentaba y cuando venía a ver tenía el pantalón desgarrado. Los archivos estaban tirados en el suelo. O sea, no había aire acondicionado. Todo aquello ha cambiado. Pero lo más importante es que hay una carrera judicial. Tú no ingresas, tú no eres juez porque el Senado te designa como era anteriormente. Tú eres juez porque vas a la escuela de la magistratura, de la judicatura. Allí estás después que eres abogado aprendiendo durante 2 años. Y entonces, si pasas los exámenes, ingresa a la carrera judicial y vas ascendiendo de juez de paz a juez de primera instancia, a juez de la Corte de Apelación. De manera que ha habido un cambio profundo. Lógicamente, lo que se necesitan son, pues, jueces mejor preparados, si se quiere, jueces que continúen estudiando, que no se limiten a que se graduaron en la escuela de la judicatura. A mí me extraña muchas veces cuando se habla de la independencia del Poder Judicial. Bueno, todos estos jueces que hay actualmente en el Poder Judicial son jueces de carrera. Amor, se me está yendo el internet. Sí, pero apaga el micrófono, Oli. Adelante, siga, doctor. Bueno, son jueces que fueron designados por la propia Suprema Corte de Justicia. No son jueces designados ni por el Senado ni por el presidente de la República. Son jueces designados por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿dónde está tal vez lo que tú preguntas, Anibelka? Bueno, ¿quiénes designan a la Suprema Corte de Justicia? Los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Y lógicamente en el Consejo Nacional de la Magistratura hay una fuerte representación política. Tal vez habría que cambiarlo, es posible, pero ese es el sistema que hay en muchas partes del mundo. En los Estados Unidos es el presidente de la República que lo escoge a los jueces de la Suprema. En España es el sistema que nosotros tenemos, el Consejo Nacional de la Magistratura. Y tú ves, por ejemplo, en España, cómo hace 2 años que no se renueva la Suprema Corte la Corte del Tribunal Superior, como llaman ellos, porque hay una lucha entre los representantes del Partido Socialista y del Partido Popular. Bueno, tal vez ese sistema habría que cambiarlo, porque es el Consejo Nacional de la Magistratura, pero incluso nuestra Constitución ha sido sabia, porque las 3/4 partes de los miembros de la Suprema Corte de Justicia tienen que ser designados por el Consejo de la Magistratura
entre jueces de carrera. De manera que el Consejo solamente tiene la libertad de designar jueces de afuera que no son de carrera en una cuarta parte. De manera que es un sistema bastante blindado. Hay que mejorar, hay que fortalecer esa formación, pero no hay duda de que es un poder judicial totalmente diferente al que teníamos hace algunos años. Oli. Sí, doctor, se ha hablado de una reforma constitucional. El gobierno ha mostrado intención de promover una modificación de algunos puntos. ¿Cuál sería la posición de ustedes en Fuerza del Pueblo? Mira, yo creo que por ahora no se puede hablar de una reforma. Yo creo que hay que enfocar temas, pues los que son prioritarios. El prioritario en este momento es el problema de la salud del país, de la vida de los ciudadanos, y por otra parte el problema económico. Hay una gran crisis económica provocada por la COVID-19. De manera que son los dos temas que hay que tratar de enfocar en estos momentos. Más adelante se sabrá qué reformas se puede hacer. Se ha hablado de excluir del Consejo de la Magistratura al Procurador General. Se podría discutir, por ejemplo, lo que tiene que ver con la periodicidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Debían ser evaluados cada 7 años o debían ser inamovibles hasta que llegue la edad de retiro a los 65? Bueno, ahora en la Constitución hasta los 75 años. Bueno, son temas que habría que discutir. Y uno de los temas tal vez más importantes, el de blindar la Constitución para que cualquier reforma del mandato constitucional tenga que ser sometida a un referéndum aprobatorio por parte de la población. Doctor, ¿cuál es la posición suya y de la Fuerza del Pueblo en torno a cómo se han manejado los asuntos del coronavirus, de la pandemia, las medidas que ha tomado el gobierno? ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen sobre eso? Mira, yo creo que se ha ido aprendiendo. Fue algo que nos tomó de sorpresa, no a la República Dominicana, al mundo entero. Fíjate que la letalidad ha disminuido, las muertes han disminuido porque los médicos han aprendido cómo tratar la pandemia, de manera que se ha ido aprendiendo en el camino. Yo creo que ahora lo importante, Eury, es que el gobierno tome las medidas y se las anuncie al pueblo con respecto a la vacunación. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a preservar la cadena de frío? Porque bueno, aquí llega la vacuna, pero hay que trasladarla a Dajabón, a Pedernales, a Higüey. Bueno, ¿cómo se va a trasladar? ¿Dónde nos vamos a vacunar? ¿Cuál va a ser el protocolo que se va a seguir? ¿La gente va a tener que ir a hospitales o buscarán otra fórmula? Por ejemplo, tal vez se me ocurre, por decirlo así, yo no soy médico ni especialista en esa materia, pero podría ser, bueno, la gente se va a vacunar yendo a los centros de votación, por ejemplo. En tal fecha se van a vacunar los que tienen más de 70 años, en tal fecha los que tienen de 60 en adelante, y así tal vez. Ahora, hay un problema que evidentemente hay que ver cómo se maneja. No sé si es verdad o no, pero lo leí en estos días en la prensa. Dicen que como son dos dosis, la primera y después la segunda se inocula a los 21 días, que en esos 21 días no se puede tomar alcohol. Bueno. Si eso es verdad, pues... Va a haber problema, que Dios no tome... Se jodió la vacuna. Aquí se jodió, doctor. Pero eso no lo crean, porque eso lo leí en la prensa. Y puede ser que se ha dicho eso, doctor, de la vacuna rusa.
se ha dicho eso. De la rusa, pero la de Inglaterra no, aquí no se dice eso. Pero tal y como usted dice, que la gente no lo tome, ¿verdad? Pide la letra, que investigue más. Pero se ha dicho eso de la vacuna rusa. La rusa y la inglesa comparten la característica de que son vacunas tradicionales con virus debilitado. Las dos norteamericanas, la de Pfizer y la de Moderna, tienen la novedad de que en vez de virus completo atenuado, utilizan ARN mensajero. Por eso la norteamericana y la alemana necesitan conservarse en una temperatura tan fría, porque el ARN mensajero de cualquier cosa se muere. Sí, así es. Y se desactiva, porque eso no está vivo, se desactiva. La nuestra es la inglesa. La AstraZeneca, sí. Doctor, finalmente, ¿qué informaciones tiene usted sobre el mercado laboral y la crisis actual en el término de los despidos? ¿Cuál es la situación? Mira, ha ido mejorando, obviamente, en la medida en que se fueron, pues, atenuando las medidas de confinamiento. Ya prácticamente las empresas están trabajando. Las suspensiones que llegaron hasta más de 800,000 suspensiones han ido disminuyendo. Hay ahora menos de 300,000 suspensiones, pero sigue. Y la mejor demostración es el anuncio que ha hecho la Presidencia de la República de que se mantiene fase 1, que es precisamente para los trabajadores suspendidos, y quédate en casa, que ahora acaban de también anunciar que habrá de prorrogarse hasta abril para trabajadores informales. De manera que la situación es problemática. Por eso decía yo, Julio, que hay que atender sobre todo en estos momentos salud y economía, porque el desempleo ha aumentado casi hasta un 20%. El desempleo aquí se había reducido ya a un 9% y se ha disparado. Y si a eso le agregas un 5% de inflación en este año, que superó el límite trazado a inicio de enero del año pasado por el Banco Central de un 4%, no hay duda de que la situación es bien calamitosa para los trabajadores del país. Bueno, pues muchas gracias al doctor Rafael Alburquerque, expresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Cambio y fuera.